Dios me los bendiga en esta noche. Vamos a continuar con la clase de la armonía de los evangelios. Me quedé la semana pasada en el punto 42, sanidad de un leproso. Y en esta noche vamos a entrar al punto 43. Y el punto 43 es sanidad del paralítico que es bajado desde el techo por 4 personas. Y eso lo vamos a encontrar en Marcos capítulo 2, verso 1 al 12, Mateo capítulo 9, verso 1 al 8, Lucas capítulo 5, del verso 17 al 26. Y aquí en el punto A dice que Jesús se montó en un barco y pasó a la otra parte y vino a su ciudad. En el punto B dice que después de algunos días se oyó que estaba en casa. Y muchos pues tienen la discusión de qué casa se estaba refiriendo. Algunos piensan que era la casa de Pedro, pero a mi entender, la casa donde estaban era la casa de Jesús, porque dice que Jesús vino a su ciudad. O sea, sabemos que después que Jesús se había mudado de Nazaret, había ido a vivir a esa región y ahí se había ubicado. Y nuevamente pues, se monta al barco y dice que vino a su ciudad. Y si vino a su ciudad, quiere decir que estaba en su casa, no estaba en otra casa, que no fuera la de él. Porque muchos dicen, no, es que Jesús no tenía casa. Porque él en cierta ocasión dijo que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Pero eso no quiere decir que era que no tuviera lugar donde morar, sino él se refirió a cómo él se la pasaba viajando de ciudad en ciudad, pues no tenía la oportunidad de descansar, sino que se la pasaba moviéndose. Pero Jesús sí tenía casa. Y posiblemente, a mi entender, esa sí era la casa de Jesús. Y dice que se juntó en el C una multitud que no cabía en la casa. Punto D dice que entre 4 personas traían un paralítico, pero no lo podían llevar donde Jesús por cuanto no había lugar para ellos entrar donde estaba Jesús, porque la casa estaba llena que aún no cabían ni en la puerta. Punto F, ellos deciden subir al techo y dice que abren un agujero en el techo y por ahí bajan al paralítico y lo bajan donde Jesús. Entonces Jesús, en el F, Jesús viendo la fe de ellos, dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Pero en la casa habían escribas y fariseos y comenzaron a pensar, ¿quién es este que habla blasfemia? En el punto G
Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, dice, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar pecado o decir, toma tu lecho y anda? Y le dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús le mostró a los escribas y a los fariseos que él sí podía perdonar los pecados. Y se lo demostró sanando al paralítico. En el punto H dice que se levanta el paralítico y todos quedaron maravillados y glorificaban a Dios y decían, hemos visto maravillas hoy, porque ellos nunca habían visto algo igual. Vamos a entrar al punto 44. Aquí voy un poquito rápido, pero más luego nos vamos a detener con más detalles. Llamado de Mateo, o sea, el llamado de Leví. Y eso lo encontramos en Marcos capítulo 2, versos 13 al 17. Mateo capítulo 9, versos 9 al 13. Y en Lucas capítulo 5, versos 27 al 32. En el punto A, Jesús volvió a salir. ¿De dónde salió Jesús? Pues salió de su casa. Si seguimos los pasajes anteriores, pues Jesús salió de su casa. ¿Y a dónde salió Jesús? Pues salió al mar de Galilea. Y dice que enseñaba a toda la gente que venía a él. Cuando la gente veía a Jesús, pues iban donde él y Jesús comenzaba a enseñarle. En el punto B, pasa por donde estaba el banco de los tributos públicos y allí vio a Leví o Mateo y le dice, sígueme. Y él levantándose le siguió. O sea, no lo pensó dos veces, sino que enseguida se levantó y le siguió. Punto C. Leví hizo un banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y otros en la mesa. Leví siguió a Jesús, pero dice que hizo un banquete en su casa y parece que invitó a los publicanos y otras personas y se sentaron a la mesa. En el punto D, lo ven los escribas y fariseos y le dicen a sus discípulos, ¿por qué comen con los publicanos y los pecadores? Le dice a los discípulos de Jesús que por qué ellos comen con los publicanos y los pecadores. Y Jesús les responde en el punto E, que los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y que él no ha venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Punto 45. 3 parábolas de Jesús para defender a sus discípulos con relación al ayuno. Y aquí nos vamos a ir un poquito suavecito. Ese lo encontramos en Marcos capítulo 2, verso 18 al 22. En Mateo capítulo 9, versos 14 al 17. Y en Lucas capítulo 5, verso 33 al 39.
Y aquí los voy a leer antes de entrar a los puntos. Voy a leer el de Mateo, capítulo 9, versos 14 al 17. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Prácticamente los tres evangelios dicen casi lo mismo, pero voy a buscar el otro para el de Marcos para hacer la comparación. Marcos capítulo 2, verso 18 al 22. Dice, los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Voy a volver a repetir ese verso. Dice, los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y Jesús vuelve y le repite lo mismo que leí en Mateo. Ahora, vemos aquí que no son los escribas y los fariseos donde vienen a Jesús a preguntarle que por qué sus discípulos no ayunan, sino que aquí vemos que los que vienen donde Jesús son los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos. Como quien dice, le dicen a Jesús, ¿por qué si nosotros ayunamos muchas veces tus discípulos no ayunan? En el punto A, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos le preguntaron a Jesús por qué sus discípulos no ayunan. Punto B, Jesús le contesta con tres parábolas. En el punto B, la primera parábola, Jesús les dice que los que están de bodas no pueden ayunar. En el punto C, la segunda parábola, Jesús le dice que no se hace remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y hace peor la rotura. En el punto D, la tercera parábola, Jesús le dice que nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo rompe los odres viejos y se derraman. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo podemos explicar
estas tres parábolas en relación al ayuno? ¿Qué tenía que ver el ayuno con estas tres parábolas? Porque si buscamos estas tres parábolas en el sentido espiritual, le encontramos inmediatamente una respuesta. Pero si lo vamos a llevar al término literal de lo que Jesús le está diciendo a los discípulos de Juan y a los discípulos de los fariseos en cuanto a que los discípulos de él no ayunaban, ¿cómo podríamos aplicar estas tres parábolas? Quisiera que alguien me las pueda explicar. Alguien voluntariamente. Sí, pienso que puede ser que como el sacrificio todavía no había sido hecho y Jesús estaba siendo el mismo Dios, no era necesario que se hicieran sacrificios, porque todavía estaba Jesús vivo. No había pasado el sacrificio aún. Por eso los discípulos de Jesús no ayunaban, pienso yo. Ok, ahí encontraríamos la respuesta a la primera parábola. Jesús estaba con ellos. Cuando Jesús dice que los que están de bodas, pues no pueden ayunar, Jesús se está refiriendo como él está con sus discípulos, pero los discípulos no tienen necesidad de ayunar porque él está con ellos. Solo aplicaría a esa explicación que diste la primera parábola. Pero la segunda parábola dice que no se pueden poner paños nuevos en vestidos viejos. ¿Cómo me explicaría esa en relación al ayuno? Yo pienso, y quizás estoy mal, ¿verdad? Que como todavía no había, o sea, cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Jesús, nosotros nacemos de nuevo, ¿verdad? Pues en ese caso, como ese sacrificio todavía no había sido hecho, no había ese nacimiento nuevo, por eso es que hace la comparación de vasijas rotas y de paños viejos. Es lo único que me viene a la mente. Hermano Josué, que lo veo ahí a lo lejos. Quiero que me explique la tercera, porque son bastante semejantes las dos. Bueno, pues el hermano Josué, tú lo ves así concentrado, pero es que hay una vida desde Argentina escribiéndome que está pasando por un proceso y le estoy dando palabras. Aleluya. Y es un hermano, ¿verdad?, que se apartó. Así que estoy estrellada y acá. No pude ni siquiera escribir el punto 45 completo porque me está llamando, pero le dije que estoy en una clase intentando de explicarle. Pero si Walter David puede defenderme o la hermana Elizabeth Pérez que está por ahí. Aleluya. Ok. La hermana Elizabeth, entonces. No sé si estará escuchándome. Mano Walter, entonces te toca el turno. Aleluya. Sabes que yo estaba explicando ahí y estaba como motivado y el micrófono estaba apagado. Pues nada, pienso que cuando habla de paños de odres nuevos y vino viejo, o sea, se refería a eso mismo, a
a la ley y la gracia. O sea, eran dos pactos diferentes. Todavía no había sido hecho el pacto de la gracia, todavía no estaba ejecutado como tal. Y entonces Jesús le estaba hablando de que el vino viejo va en el odre viejo. Y entiendo yo que es por el tema del ¿cómo se llama eso? De los pactos. No sé si me expliqué bien. Okay. Lo que pasa es que ahí iría más a lo espiritual. Les voy a dar un la. ¿En qué momento del ministerio de Jesús comienza a hablar estas tres parábolas? ¿O en qué momento del llamado de los discípulos? ¿Fue al principio? ¿Fue a mediados? ¿O fue al final? No fue mediado, creo yo, ¿no? Porque al principio no, como mediado, final no fue tampoco, porque él todavía no había anunciado la muerte, ¿no? Yo pienso que fue al principio. Fue al principio, exacto. Todavía él no había constituido a sus 12 apóstoles. Eso vamos a encontrar un poquito más luego. Fue al principio. Yo le voy a poner a alguien aquí para que le explique un poquito. No está en la clase, pero va a explicar un poquito. Yaini, acércate. Y para yo no hablarlo todo. Ayúdame en esta. Esto siempre me tira al medio. No, pues. Okay. So, la segunda parábola que está hablando del remiendo a un vestido viejo. Yo estaba leyendo en inglés también porque yo lo entiendo un poco mejor en inglés que en el español, pero lo que está diciendo es que un vestido viejo, ya la tela está estirada. Y un remiendo de un paño nuevo, si tú le pones un paño nuevo, el paño nuevo es nuevo, no está estirado, es como un poquito más teso, más duro. Entonces, si tú le pones eso al vestido viejo, el vestido viejo va a seguir estirándose, pero el paño nuevo no puede estirarse junto con el vestido. Entonces, la rotura que tiene ese vestido va a seguir creciendo, ya que el paño nuevo no puede tapar ese boquete. Se está refiriendo cuál es el punto de nosotros ayunar si nuestra vida espiritual no está arreglada delante de Dios. Muchas veces las personas hacen ayuno para tener una apariencia de religioso, de cristiano, pero su vida espiritual está mal, están en pecado, sigue siendo igual. De nada sirve uno ayunar si su condición espiritual está mala. Y entonces la tercera parábola es semejante, que está diciendo que nadie va a echar vino nuevo en un odre viejo, porque el odre viejo ya se puede romper y el vino se echa a perder. Es prácticamente lo mismo. Nuestro hombre interior, si estamos todavía la vieja criatura, de nada sirve hacer ese ayuno porque es vino perdido, se echa a perder. No hubo punto porque la vieja criatura todavía está. Entonces, cuando nosotros venimos a ser nuevas criaturas, entonces ahí sí sirve el ayuno. Entonces dice que el vino nuevo y el odre nuevo se mantiene o se conserva el uno al otro. Nuestra nueva criatura, haciendo el ayuno nos ayuda a nosotros a mantenernos bien delante del Señor. Entonces viceversa nos ayuda a ser la nueva criatura y ayunar, y el ayuno nos ayuda a nosotros cuando nosotros somos nueva criatura. No sé si me di a entender bien. Ahora lo voy a explicar más suave. Más sencillo. O sea, Pregunta. Ajá. Esto viene siendo como cuando el Señor te está mandando a hacer algo y, o sea, tú ayunas por algo, pero ¿cómo va a si estás ayunando pero no estás obedeciendo a lo que te han mandado a hacer? ¿Viene siendo así igual? Más o menos, sí. Sí. Ok, gracias. Jesús apenas hacía poquito tiempo había llamado a sus discípulos. Los discípulos no estaban doctrinados
como estaban doctrinados los discípulos de Juan, que llevaban ya más tiempo, no estaban doctrinados como estaban doctrinados los discípulos de los fariseos, que llevaban más tiempo, aunque los fariseos pues eran unos hipócritas, pero sus discípulos pues estaban doctrinados ya más tiempo. Los discípulos de Jesús apenas están comenzando. Jesús los está doctrinando, los está enseñando, los está capacitando. Por eso, pues no tenían que ayunar, porque todavía no entendían a plenitud qué era el ayuno. Entonces, por eso, si Jesús los ponía a ellos a ayunar, era como ponerle un trapo nuevo a un vestido viejo o echar el vino nuevo en odres viejos. O sea, ellos todavía no estaban preparados para ayunar. Es como cuando se convierte una vida nueva a nuestras iglesias, nosotros inmediatamente no lo vamos a cargar a hacer cosas como se las exigimos a un miembro que lleva más tiempo. A eso era que se estaba refiriendo esas tres parábolas en el sentido literal de referente al ayuno. Ahora, si lo llevamos al otro ámbito espiritual, pues le darían un sinnúmero de interpretaciones diferentes. No sé si me entendieron. Si hay alguna duda, es el momento de hacerla. Bien entendido. Tremenda explicación. Ok, seguimos entonces con el otro punto. Punto 46. Dice que durante la fiesta de los judíos, Jesús sana a un cojo en el día sábado o el día de reposo. Eso lo vamos a encontrar en Juan capítulo 5 versos 1 al 47. Muchos piensan que esa fiesta de los judíos se refería a la Pascua. En el punto A, dice que Jesús sube a Jerusalén durante una fiesta de los judíos. Punto B, Jesús ve a un hombre que estaba enfermo hacía 38 años. Ese hombre pues estaba esperando que un ángel descendiese y removiera las aguas del estanque de Betesda. Y Jesús le ve y le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y así lo hizo. Entonces luego los judíos lo ven cargando el lecho y le dijeron que no le era lícito hacerlo porque era día sábado. Y los sábados pues no podían supuestamente hacer nada. Estaba cargando el lecho. Entonces ellos le preguntaron que quién le había dado la orden y él le dijo que el que lo había sanado, pero no sabía quién era por cuanto Jesús se había ido. Pero luego Jesús lo ve en el templo y le dice: fuiste sano. Le dice: no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Queda a entender ahí que ese hombre había sido enfermo porque había pecado. Sabemos que hay enfermedades que vienen a causa del pecado. Hay otras enfermedades pues, que no son a causa del pecado, pero hay algunas que sí son a causa del pecado. Y este hombre, pues, aparentemente, de acuerdo a lo que Jesús le dice que no peques más para que no le venga cosa peor, pues da a entender que este hombre había estado enfermo durante esos 38 años porque había pecado. Entonces,
él da aviso a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Y por esta causa perseguían a Jesús y procuraban matarlo. En el punto H, Jesús comienza a decirle que él hace las obras del Padre. O sea, Jesús le dice a los judíos que lo que él está haciendo, él no lo hace por su propia cuenta, sino que está obedeciendo al Padre, que él hace las obras que el Padre le mandó a hacer. Punto 47. Los discípulos de Jesús arrancan espigas el día de reposo. Lo encontramos en Marcos capítulo 2, versos 23 al 28, Mateo capítulo 12, versos 1 al 8, Lucas capítulo 6, versos 1 y 5. Aquí voy a dar lectura nuevamente. Permiso, Cheo, ¿puedes repetir ese punto? El 47. Sí. Los discípulos de Jesús arrancan espigas el día de reposo. Lo encontramos en Marcos capítulo 2, versos 23 al 28, Mateo capítulo 12, versos 1 al 8 y Lucas capítulo 6, versos 1 al 5. Ok, voy a dar lectura. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no le es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Solo le voy a dar lectura a este evangelio porque los otros dos pues, son similares. No hay ninguna aparente contradicción ahí, sino que son similares. Voy a tocar los puntos. Punto A dice que Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos les dio hambre y comenzaron a tomar espigas y a comer. En el punto B, los fariseos les dicen que no les es lícito hacerlo en el día de reposo. Vemos que los fariseos es, como decimos en Puerto Rico, como el arroz blanco, aparece en todo lugar. Esos fariseos no se les escapaba una. Y vieron a los discípulos de Jesús arrancar espigas el día de reposo y les dice a Jesús que no le es lícito. En el punto C, Jesús les dice que si no han leído cómo David entró en el templo cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban.
y tomó los panes de la propiciación, que no era lícito comer. Vemos que aquí David hizo algo que no le era lícito, pero sin embargo los fariseos no se acuerdan de eso o parece que no lo habían leído o lo ignoraron. En el punto D, también les dice que si no han leído cómo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Me gustaría leer eso y se encuentra en Números capítulo 28, versos 9 y versos 10. Número 28, versos 9 y verso 10. Dice, mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda de su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Vemos que los sacerdotes hacían sacrificios durante el día de reposo. Y sin embargo, estaban violando el día de reposo, pero lo hacían sin culpa. ¿Por qué lo hacían sin culpa? Porque tenían que hacer los sacrificios. Era una ordenanza. Y era una ordenanza para hacerla en el día de reposo. Jesús les dice en el punto E que Él es mayor que el templo. ¿Por qué? Porque el templo es donde se congregan para adorar a Dios. Y Jesús era el mismo Dios. Quiere decir que Jesús era mayor que el templo. En el punto F, les dice que si supieran que misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a los inocentes. ¿Y dónde encontramos eso? Pues eso aparece en Oseas capítulo 6, verso 6. No le voy a dar lectura porque prácticamente eso es lo que dice. Y en el punto G, les dice que Él es el Señor del día de reposo. O sea, Dios fue quien hizo el día de reposo, pues Él es el Señor de ese día. En el punto 48, Jesús cura a un hombre de la mano seca. Y eso fue dentro de una sinagoga. Y lo encontramos en Marcos capítulo 3, verso 1 al 6. Mateo capítulo 12, verso 9 al 14. Y en Lucas capítulo 6, verso 6 al 11. Dice que otro día de reposo. Vemos que aquí ya por 3 ocasiones vemos que Jesús ha tenido controversia en los días de reposo. Jesús entra en la sinagoga y comienza a enseñar. Dice que los escribas y fariseos, buscando cómo acusar a Jesús, le preguntan si era lícito curar en el día de reposo. Punto C. Jesús, conociendo los pensamientos, le dice: ¿qué hombre, si ve una oveja caer en una fosa el día de reposo, no la saca? En el punto D,
Jesús le dice que cuánto más vale un hombre que una oveja. Y le dice al hombre de la mano seca que extendiera su mano. Sabemos que la mano que tenía seca era la mano derecha, porque la Biblia lo dice. Tenía seca la mano derecha y Jesús le dice que la extiende. Y cuando la extiende, su mano es restaurada. Entonces, cuando se le restaura la mano a ese hombre, salen los fariseos de la sinagoga y consultan a los herodianos contra Jesús para matarle. Y apúntese en porque esto viene en el examen. Herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Pues apúntenlo que dice que era un grupo político partidista de los Herodes. Ay, por favor, ¿me la puede repetir? ¿Qué es lo que usted dijo? Claro que sí. Herodianos es un grupo político partidista de los Herodes. Eso es como si dijeran aquí los republicanos o los demócratas. Sabemos que los republicanos son fieles seguidores del partido de los republicanos. Los demócratas, pues al partido demócrata. Pues así, eso eran los herodianos. Eran seguidores de los Herodes. Y algunos creen que podían ser hasta sirvientes de los Herodes. O sea, gente que trabajaban con Herodes. Punto 49. Jesús sana a mucha gente en la orilla del mar de Galilea. Eso lo encontramos en Marcos capítulo 3, versos 7 al 12 y en Mateo capítulo 12, versos 15 al 21. Y le voy a dar lectura a Mateo 12, 15 al 21. Dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Es Mateo, pero Marcos 3. Dice: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán,
de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, y de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo del Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Aquí vemos que supuestamente un evangelio dice una cosa, otro dice otra, pero es un complemento de los dos. O sea, cuando juntamos los dos, vamos a ver que se une, como he dicho siempre, se une un rompecabezas. Y aquí vamos a los puntitos. Dice, Jesús se aparta con los discípulos al mar. Ese es el punto A. En el punto B, le siguieron gente de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán, de alrededor de Tiro y Sidón. Punto C. Jesús le dice a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca. Punto D. Jesús sana a mucha gente. Punto E. Los espíritus inmundos se postran delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús los reprende. Y el punto F, les encargaba, esto es lo que dice el Evangelio de Mateo, les encargaba eficazmente que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Punto 50. Jesús escoge a sus 12 apóstoles. Aquí es ya donde Jesús escoge a sus 12 apóstoles. Vemos que en lo que discutimos anteriormente de las 3 parábolas, todavía Jesús no había escogido a sus apóstoles. Él tenía sus discípulos. En ese momento todavía eran discípulos. De este momento en adelante ya van a ser los 12 apóstoles. Van a estar los 12 apóstoles, van a estar los discípulos. Eso lo encontramos en Marcos capítulo 3, versos 13 al 19 y en Lucas capítulo 6, versos 12 al 16. Punto A. Jesús pasa la noche orando. Punto B. Cuando fue de día, llamó a sus discípulos. Jesús llama a los discípulos, o sea, ese grupo que había, que eran más de 12. Y de entre ellos escogió a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar y que tuviesen potestad de sanar enfermos y de echar fuera demonios. Así que vemos que de entre todos los discípulos que Jesús tenía, él escoge a 12. Me gustaría leerlos, ¿no? Porque vamos a ver que en los 2 evangelios vamos a encontrar que hay un nombre diferente. Pero no es que es diferente persona, es la misma persona. Marcos capítulo 13, verso 3 al 19.
Esto está bien, Yeye. Esto está bien. Marcos 13, 13 al 19. Pues 3. Marcos 3. Marcos 3, capítulo, verso 13 al 19. Dice, después subió al monte y llamó así a los que quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, que tuviesen autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Número 1, llama a Simón, quien puso por sobrenombre Pedro. Segundo, Jacobo, hijo de Zebedeo. Tercero, a Juan, hermano de Jacobo, quienes apellidó Boanerges, que esto es hijo del trueno. 4, Andrés. Quinto, Felipe. Sexto, Bartolomé. Séptimo, Mateo. Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo. Tadeo, que es el que va a estar diferente en el otro evangelio. Simón el canaísta también va a estar un poquito diferente en el otro evangelio. Judas Iscariote, el que le entregó. Vamos a ir a Lucas. Capítulo 6, verso 12. En aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, quien llamó Pedro, a Andrés su hermano. Aquí vemos el orden cambia un poquito. En Marcos, Andrés aparece el número 4. Aquí aparece como el número en la segunda posición. Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo. Vemos que en el otro no aparecía como Judas, sino que aparecía como Tadeo. Judas y Tadeo es la misma persona. Y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Vemos la diferencia en los nombres. En uno aparece como Judas, hermano de Jacob, y en el otro aparece como Tadeo, que viene siendo el mismo. Y el otro que yo dije que nombre un poquito diferente es Simón el canaísta, que acá aparece como Simón llamado Celote. Son los nombres que aparecen diferentes, pero es la misma persona. El punto 51 es bastante largo y nos va a tomar bastante tiempo y lo que quedan son 5 minutos, así que no lo voy a tocar porque ese nos va a coger mucho tiempo porque va a ser el sermón del monte. Solamente les voy a dar una tarea para que la busquen. Sabemos que el sermón del monte aparece en Mateo capítulo 5 del verso 1 al capítulo 7 verso 29. Y en Lucas capítulo 6 del verso 17 al verso 49. Y aquí en estos dos pasajes vamos a encontrar una controversia bastante grande. ¿Por qué digo bastante grande? Va a ser la asignación para la próxima semana.
Yo quiero que ustedes busquen y me digan que por qué en el Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 1, dice: Mateo 5, verso 1 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Lo escucharon bien, ¿verdad? Dice que viendo la multitud, subió al monte. Mientras que en Lucas nos dice todo lo contrario. Lucas 6:17 dice: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro, de Sidón, que se había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Yo quiero que de asignación que ustedes esos dos pasajes me lo expliquen, porque uno dice que está subiendo y el otro está bajando, si la Biblia no se contradice. ¿Qué explicación pueden darme para poder unir esos dos pasajes? Esa va a ser la asignación. Que me den una explicación, porque uno dice que está subiendo y el otro está bajando. ¿Eso lo vamos a enviar por email o lo vamos a discutir en la clase? Lo vamos a discutir en la clase, pero yo quiero que me lo envíen por email para saber quién la hizo y quién no lo hizo. Okay. Porque va a costar puntos. Y como yo soy buena gente, si se pueden comunicar uno con el otro y hacerlo en conjunto, lo pueden hacer. Pero cada cual me tiene que mandar la asignación individual. Porque es que está bastante difícil para explicarlo, porque a mí me rompió la cabeza. Así que se pueden consultar unos con los otros, pero me lo envían individual. Se me olvidó la pregunta, deja que me vuelva a la mente y te la hago. Pastor, si me puedes dar la 45 y la 48 para hacer la anotación. El título. El título. Sí, claro. Ahora. Ok, 45. 3 parábolas de Jesús para defender a sus discípulos con relación al ayuno. Defender a sus discípulos. Relacionado al ayuno. Los 48. Y el 48. Jesús cura a un hombre de la mano seca. Ok. Gracias. Ya luego vamos a mandar toda esta información. Amén. El de la semana pasada fue que se nos olvidó enviarla, pero la tenemos para enviarse a la Junta. Ok. No sé si Jonathan se recordó de la pregunta. Hay alguien que está con la manito levantada hace rato. Roseli. Roseli. Amén, gracias. No, era eso mismo que le quería preguntar, disculpe, pero ya se la contestó a la pastora.
Si esos puntos usted lo iba a enviar para que nos lo enviaran a nosotros, porque yo me quedé a mitad de camino. Sí, toda esta información nosotros la vamos a enviar. El que no copió completo, no se preocupen porque se va a enviar toda la información que yo voy discutiendo exactamente como yo la discuto, se la vamos a enviar. Ok, gracias, amén. Bendiciones. Amén. Esta comparación que usted está diciendo solo viene en Mateo y Lucas, ¿verdad? Sí. Oh, ok. Es que luego me confundo, que lo oigo que está leyendo y no encuentro dónde está leyendo y tengo que andar buscando. Y ya vi que vienen los números diferentes. Usted Sí, dice porque 40 y Sí, porque tantos. los únicos dos que hablan del Sermón del Monte, pues es Mateo y Lucas. Ok. Ok, gracias. Sí, ya me acordé. Esa comparación que usted quiere de asignación es del punto 51. Del punto 51, exacto. Ok. Sí, Que donde dice que está en esos dos. sí, Mateo capítulo 5, verso 1. Y Lucas 6 al 17 Lucas a 6, 19. 17 a 49, que prácticamente lo que van a buscar a discutir, creo que es el verso 1 y el verso 17 de Lucas. Que en uno dice que va subiendo y en el otro dice que va bajando. Pero en el libro está en el punto 54, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, no habiendo otra pregunta, pues hasta aquí la clase. Que el Señor les bendiga y nos veremos en la próxima clase el lunes que viene y discutiremos el punto.